Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo podcast y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre la clasificación al Mundial de Indonesia. La verdad me encuentro sumamente contento de que Ecuador, mi selección, se haya clasificado al Mundial, pero a la vez con un sabor amargo por la manera en que se clasificó. Pero Pato, dime, como sabemos esta es la quinta vez que nuestra selección se clasifica al Mundial de esta categoría, la tercera de forma consecutiva, pero dame tu opinión, ¿cuál es el balance general de esta clasificación? Hola Adrián, un gusto, un placer, un saludo para toda la gente que nos sigue a través de este podcast. La conclusión es que al ecuatoriano le gusta sufrir, no solamente en el ámbito político, económico, también en el tema futbolístico. Porque Ecuador, esta selección sub-20, si bien es cierto, alcanzó el resultado que se quería, que era la clasificación al Mundial, la forma como llegó es la que es bastante cuestionada y quizás lo que a muchos no les gusta, el sufrir, porque Ecuador clasificó en su último partido de la hexagonal, no dependía de un resultado el propio, también dependía del resultado de Venezuela. Clasificarnos con tan solo 2 victorias. Exactamente, y el balance general de 9 partidos jugados, 4 de la fase de grupos y 5 de la hexagonal, clasificamos a un mundial solamente con 2 victorias. Pero Pato, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo nos logramos clasificar con tan solo 2 victorias? En la fase de grupos quedamos terceros en el grupo B, delante de Uruguay que ganó el grupo, y ganamos solamente un partido que representó estar en el hexagonal final, y clasificamos un punto por encima de Chile, por ejemplo, por que se quedó fuera. Chile, claro. Y en el hexagonal final empezamos perdiendo con Brasil, perdimos con Colombia, después empatamos con Venezuela y alcanzamos la clasificación ganándole a la Paraguay 2-1. Ganando a la Paraguay. Entonces ese análisis deja en evidencia, primero, en cuanto a resultados, el objetivo se alcanzó porque fuimos mejor que Paraguay y Venezuela en puntaje. Ahora, en el rendimiento, Ecuador fue de menos a más, con errores muy puntuales. Hay mucha gente que le critica al técnico, por ejemplo, cómo llegó el técnico Brand a dirigir esta sub-20 después del éxito que alcanzó Célico, después de descubrir jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, exactamente, y compañía, que ganamos el Sudamericano sub-20 y llegamos al tercer lugar en el Mundial. Ahora muchos se preguntan cuál es este balance de esta selección. Deja individualidades interesantes como el golero Napa, como Justin Cuero en el ataque, que marcó goles importantes, el último doblete de la clasificación contra Paraguay. ¿Qué tal vez la defensa de Ecuador, o sea, posición por posición de la defensa, el mediocampo? Cometió muchos errores Ecuador en defensa, sobre todo anticipaciones, entrega de pelotas, fallaba muchos pases. Muchos dicen, se le cuestiona mucho al técnico, pero también pesa por la cabeza de los jugadores. Falta de experiencia, falta de rodaje. Muchos de los jugadores de otras selecciones ya son pretendidos por clubes y países europeos. Acá Ecuador no tuvo los refuerzos internacionales, jugó netamente con 100% militantes del fútbol ecuatoriano. Para el Mundial tendremos ya la experiencia de jugadores que militan en el fútbol europeo. Y pesó bastante, ¿no? Porque se hablaba problemas a la interna de la selección de Ecuador, que los jugadores no le hacían caso al técnico, que estaban renegados y molestos cuando se los cambiaba. En fin, se hablaba mucho, pero el objetivo se alcanzó. Destaco yo a Justin Cuero y al arquero Napa como las principales figuras de esta selección sub-20. Y contento con ese sabor amargo de cómo se clasificó. La suerte también estuvo a favor de nosotros. Colombia nos dio una mano al ganarle a Venezuela en el último partido. Y mucha gente no estaba tan emocionada y le daba la clasificación. Por suerte logramos esta clasificación. Es la quinta, ya lo dijo Adrián, en la historia de nuestro país. ¿Y cómo nos ha ido? En las primeras hemos clasificado a los octavos de final. Después, en la tercera, nos quedamos en la fase de grupos. Y la cuarta creo que es la más soñada, en la que alcanzamos un tercer lugar. Y comparado a la máxima, tenemos una base que hay que romper. La vara está muy alta en la categoría 20, un tercer lugar. Veamos, no soy muy optimista en el Mundial, comparado con selecciones como Uruguay, Brasil y Colombia, que demostraron en puntaje y en juego general e individual mucho más que Ecuador. Y hablando de esas selecciones, para ti, ¿cuál fue el análisis general del fútbol sudamericano, futuros prospectos, nuevas figuras? ¿Qué opinas? Brasil fue el merecido campeón del sudamericano. En este sudamericano quiero ser muy claro, aquí no pesó el valor grupal, sino pesaron las grandes individualidades. Ecuador tuvo las suyas, Brasil
tuvo al goleador del campeonato, que fue Víctor Roque, que es pretendido ya por el FC Barcelona, por el PSG, estaban exactamente, hablando. Y también Uruguay, por ejemplo, también tuvo a sus figuras. Entonces eso pesó bastante. Yo vi el partido de la final con Uruguay, Brasil-Uruguay. Pesó bastante también quizás el nombre, la experiencia, las individualidades, el momento. Brasil es el máximo ganador, alcanzó su estrella número 2 en el Sudamericano Sub-20, ha ganado las últimas 4 de las últimas 8 ediciones del Sudamericano Sub-20. Esto muestra un gran poderío de Brasil, donde han brillado estrellas como Neymar, donde Vinicius Junior, y sabemos lo que son ahora en el fútbol internacional. Ahora se habla mucho de estas jugadores estrellas en nuestro continente, y ahí también se meten estrellas como Napa, como justamente Justin Cuero, que ya no analizamos. Deja bastante, veo mucho talento, y sobre todo el gran ganador, Brasil por lo general. Pero la selección que yo veo que ganó bastante es Uruguay. Uruguay vemos que a nivel de mayor necesita ya un cambio generacional, como ya lo hizo Brasil, lo ha hecho Ecuador. Uruguay en el último mundial le fue muy mal por este nuevo recambio que se necesitaba, porque ya Suárez, Cavani eran figuras mayores, ya están pasando por edad y están pasando por su último momento. Ahora he visto una selección de Uruguay que se ha refrescado bastante con estos nuevos talentos, y es importante para el poderío del fútbol en Sudamérica. Ahora, como país Ecuador, estamos todavía por debajo. Emocionó bastante el título del 2019 y teníamos quizás esa ilusión de que se repita lo que se hizo con Jorge Célico. Bajamos un poco en rendimiento, pero alcanzamos el objetivo. Ahora hablamos del fútbol, pesa más el objetivo que el cómo. Es el famoso jugar bonito o alcanzar el resultado. Pesó bastante ahora y alcanzamos con la clasificación, aunque el cómo jugamos está bastante flojo. De ahí lo que salió Argentina del Mundial, ¿tú qué opinas? Las desilusiones del Sudamericano Sub-20. Si bien en un torneo se rescata lo bueno, el favorito, las figuras, también tenemos las desilusiones del Sudamericano Sub-20, y creo que la más sonada es la de Argentina, después de alcanzar la tercera estrella en el fútbol mayor. La selección Sub-20 no alcanzó siquiera el hexagonal final, quedó eliminada en la fase de grupos, solo alcanzó una victoria. El equipo que lo dirige el jefecito Mascherano, que inclusive se habla que no quiere seguir, aunque la AFA, los directivos pretenden que siga al mando de las divisiones inferiores de la selección argentina, pero no mostró un buen rendimiento, muy floja la selección de Argentina, aunque a diferencia del fútbol ecuatoriano, Argentina sí se le da ese mayor apoyo en los diferentes clubes. En el caso de Ecuador, el que más da a conocer las futuras figuras es el Independiente del Valle. Argentina pesó bastante, alcanzó solamente una victoria. Perú es otra de las ilusiones, no logró ningún punto en el Sudamericano Sub-20 y dejó mucho que desear. Chile estuvo a un punto de igualar nuestra marca en el grupo B, pero Ecuador clasificó por este punto más al hexagonal final. Entonces, si hablamos de desilusiones, por ahí también Bolivia, Venezuela que clasificó al hexagonal final, y que se habla mucho de estos nuevos talentos de venezolanos. Reaccionó muy tarde al final, no alcanzó su objetivo, que era el mundial, perdió su última chance, que fue con Colombia, empató con nosotros. Bueno, nosotros le pasamos a Venezuela en el último minuto a esta Venezuela, porque otro sería el cantar si no alcanzábamos el punto. Un punto de oro, ya sería otra historia. Sería otra historia, ¿no? Pero Venezuela va por buen camino, no se le dio resultado, pero está empezando un camino bastante interesante. Veamos cómo le van las eliminatorias al mundial, al siguiente mundial. Pero son claros, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador están en el mundial, y esperemos que a Sudamérica le vaya muy bien. Y como ecuatoriano me gustaría que esta selección dé mucho de qué hablar, se prepare muy bien, tenga los jugadores que necesariamente deberían estar Habrá que ver qué llaves nos toca en el mundial, pero ¿tú crees que nos vaya a ir bien en el mundial? Habrá que esperar el sorteo, que será en los próximos días. El mundial será en mayo, de mayo a junio de este año. Serán seguramente rivales europeos, asiáticos y africanos los que nos puedan tocar, y habrá que analizar. Estaremos justamente analizando a futuro cómo le irá a Ecuador en este mundial. No seremos la misma selección de 2019, es la vara muy alta lo que dejó Célico. Recordemos que en la selección mayor
hay puestos ya vacantes a futuro, en el arco y en la delantera, delantera. específicamente. Entonces, hablar de Napa como futuro arquero de la selección ecuatoriana de fútbol y Justin Cuero como la nueva Traspaso de Ener carta, Valencia. como la nueva carta gol de Ecuador, esperemos a futuro se dé y nos den las alegrías que nosotros esperamos. Pero nos gustaría saber en los comentarios ustedes qué tal le vieron a la selección ecuatoriana, qué opinan, cómo creen que nos clasificamos con tan solo 2 victorias y qué tal creen que le va a ir en el Mundial. Muchísimas gracias y nos vemos en otro próximo podcast.